Cuando abrí mi portal de nómina, pensé que era un error. Mi salario mensual había sido recortado en 1,800 pesos. Sin advertencia. Sin explicación. En ese preciso instante, durante una videollamada, mi jefe sonreía mientras anunciaba: estamos optimizando operaciones para impresionar a la nueva junta directiva. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Yo era el sacrificio. Pero permítanme retroceder un momento. Mi nombre es Elena Vaz, y soy narradora de historias corporativas, especialista en desentrañar las vidas que se construyen y destruyen dentro de rascacielos de vidrio y acero. Y esta historia, la historia de Camila Brennan, es una de las más fascinantes que he documentado en mi carrera. Porque verán, no todas las batallas se libran con gritos. Algunas se pelean en el silencio más absoluto, con la precisión de un bisturí. Camila Brennan había dedicado 11 años de su vida a Meridian Industries. 11 años construyendo sistemas financieros tan elegantes que la empresa había ahorrado millones sin que nadie supiera exactamente cómo. Era el tipo de profesional que prefería la sombra al reflector, el tipo de mente que resolvía problemas antes de que otros siquiera los detectaran. Nunca pidió crédito. Nunca jugó a la política corporativa. Su trabajo hablaba por ella, o al menos eso creía. Lo que nadie en Meridian sabía, lo que Camila había guardado como su secreto mejor protegido, era que ella era la hija de Richard Brennan, el CEO fundador de la compañía. Ella había cambiado su apellido materno durante la universidad, había solicitado el empleo bajo ese nombre, había pasado por el proceso de selección como cualquier candidato. Quería ganarse su lugar, no heredarlo. Y lo había logrado. Analista estratégica senior de finanzas, un título que había escalado con sudor, noches sin dormir, y una capacidad analítica que intimidaba incluso a los ejecutivos más experimentados. Pero ese martes, mientras miraba la pantalla de su computadora con el nuevo monto de su salario, algo se rompió dentro de ella. No fue su espíritu, fue algo más peligroso, su paciencia. Marcus Langley, su supervisor directo, había sido diferente alguna vez. 3 años atrás, cuando Camila apenas comenzaba a destacar, Marcus la buscaba constantemente. Necesito tu opinión en esto, decía. ¿Qué ves tú que yo no estoy viendo? Había respeto genuino en esos días, una colaboración que funcionaba. Todo cambió cuando la junta directiva anunció una reestructuración completa. Nuevos inversionistas, nuevas expectativas, nuevas cabezas que impresionar. Marcus se transformó de la noche a la mañana. De repente, cada reunión se convirtió en un teatro. Usaba frases vacías como sinergia organizacional y optimización de recursos humanos. Comenzó a exigir memorandos de justificación de valor a su equipo, documentos absurdos donde cada empleado debía explicar por qué merecía su salario. Era humillante. Era calculado. Y Camila fue la primera víctima. El recorte llegó sin ceremonia. Sin conversación previa. Solo un número diferente en su cuenta bancaria y el silencio ensordecedor de recursos humanos. Camila envió 3 correos. Ninguno recibió respuesta. Llamó a su representante de compensaciones. Directo al buzón de voz. A las 3 de la tarde de ese mismo día, se encontraba sentada en la escalera de emergencia del piso 17, teléfono en mano, calculando que podía recortar de su vida. Los medicamentos de su madre, no negociables. El arrendamiento de su auto, posiblemente. Las sesiones de terapia que había comenzado el año anterior para lidiar con el agotamiento laboral, tal vez. Abrió la aplicación de su terapeuta, el dedo suspendido sobre el botón cancelar suscripción. Entonces recordó el bolígrafo. Un bolígrafo plateado con sus iniciales grabadas, regalo de su padre el primer día que llegó a Meridian. Escribe tu propia historia, Camila le había dicho mientras se lo entregaba. No dejes que nadie más sostenga la pluma. No había pensado en esas palabras en años. Pero ese día, sacó el bolígrafo de su cajón y lo deslizó en el bolsillo de su blazer. No como símbolo de privilegio, sino como recordatorio. No lloró. No se quejó. Simplemente se sentó con la verdad desnuda frente a ella. Marcus no había recortado su salario porque ella hubiera fallado. Lo hizo porque era callada, eficiente, y aparentemente fácil de descartar. Porque asumió que no tenía poder. Estaba equivocado. Para el lunes siguiente, Camila ya había enviado 5 correos de seguimiento a recursos humanos.
Ni una sola respuesta. Ni siquiera un acuse de recibo automático del sistema. Comenzó a preguntarse si su dirección de correo había sido silenciosamente eliminada de las listas internas, o peor aún, si su nombre se había convertido en algo de lo que la gente susurraba en privado pero nunca abordaba directamente. A la hora del almuerzo, pasó frente a la sala de conferencias de paredes de cristal y vio a Marcus sentado con 2 analistas junior, uno de los cuales solía reportarle directamente a ella. Estaban revisando uno de sus pronósticos anteriores, un modelo de optimización de costos que ella personalmente había construido y refinado durante 2 trimestres. Marcus levantó la vista, la vio a través del vidrio, y le dio un asentimiento seco, sin invitación para unirse, sin siquiera una mención. Solo un gesto. El tipo de gesto que le das a alguien que ya está de salida. Camila sonrió educadamente y siguió caminando, pero su pecho dolía. No por el desaire en sí, sino por la forma silenciosa en que seguía ocurriendo. La gente ya no era grosera. Simplemente eran distantes, corteses, como si ella se hubiera vuelto invisible. No se detuvo ahí. Esa tarde, su calendario emitió una notificación. Una reunión estratégica semanal que ella había liderado durante más de un año acababa de ser reasignada a Diana Torres, una nueva contratación que una vez le había preguntado cómo calcular el capital de trabajo neto. Sin advertencia. Sin explicación. Camila revisó la lista de invitados. Su nombre no estaba. Para el miércoles, su escritorio había sido reubicado. Instalaciones dijo que era una optimización de espacios. Ahora estaba sentada junto a la sala de impresoras, frente al armario de suministros. La nueva empleada había heredado su antiguo escritorio de esquina, luz natural, tranquilidad y privacidad incluidas. Esa noche, llegó a casa y encontró a su madre dormida en el sofá, su monitor de glucosa parpadeando en rojo. Se sentó a su lado, colocando suavemente una manta sobre sus piernas, e intentó no llorar. Había estado cubriendo la mayoría de los gastos médicos de su madre desde que su seguro fue reducido el año anterior. Con la reducción salarial, no sabía cuánto tiempo más podría estirar las cosas. Miró la pila de facturas sin abrir en el mostrador de la cocina y sintió algo que rara vez se permitía sentir: impotencia. No llamó a su padre. Todavía no. Sabía lo que diría. Estaría furioso. Querría intervenir, arreglarlo todo, despedir a Marcus él mismo. Pero si le permitía arreglarlo, esta historia ya no sería suya. Sería solo otro relato de la hija del CEO escondiéndose tras la sombra de su padre. No, esa no era ella. Pero aún así, estaba exhausta. El tipo de cansancio que se adhiere a tus huesos incluso después de una noche completa de sueño. No solo la habían recortado del presupuesto. Había sido borrada de la relevancia. Y sin embargo, de alguna manera, todavía esperaban que trabajara, que presentara análisis trimestrales, que respondiera correos ejecutivos con informes pulidos y gráficos limpios. Como si su silencio significara que estaba bien. Como si su dignidad pudiera ser ordenadamente guardada en una celda de hoja de cálculo y formateada fuera de vista. Dejó de responder inmediatamente. Comenzó a escuchar. Susurros en los pasillos. Calendarios modificados. Promociones repentinas que no tenían sentido sobre el papel. Rastreó todo. No con ira, sino con precisión. Porque algo en ella había cambiado. No se había roto. No se había doblado. Se había afilado. Ocurrió un jueves por la noche. Camila se había quedado tarde para terminar un informe de asignación de activos que nadie había solicitado realmente, pero ella sabía que sería necesario. Trabajo silencioso. El tipo que nadie nota a menos que falte. Se dirigía al elevador cuando escuchó voces provenientes de la oficina de Marcus. La puerta estaba entreabierta y el pasillo estaba tenuemente iluminado. Se detuvo, no por curiosidad, sino por instinto. Su nombre fue lo primero que escuchó. Ella no representa un riesgo, decía Marcus. Es callada. Fácil de manejar. Podemos eliminarla gradualmente sin mucho ruido. Recursos humanos ya está de acuerdo. Sin riesgo de indemnización, sin responsabilidad legal. Y mira, sus números todavía se ven sólidos en el papel. Sigue produciendo. Este es el tipo de eficiencia que queremos que la nueva junta vea. Camila no se movió. No parpadeó. Además,
Está sola, agregó Marcus. Sin esposo, sin mentor, sin nadie que abogue por ella. Lo he verificado. No está conectada. No está protegida. La otra voz, alguien de recursos humanos según supuso, soltó una risa breve. Frío, pero inteligente. Ese fue el momento en que algo dentro de Camila dejó de doler y comenzó a calcular. No rabia. No venganza. Enfoque. ¿Alguna vez has alcanzado ese momento en que el dolor ya no te pica, sino que te afila? Cuando tus lágrimas se secan y de repente ves todo con claridad cristalina. Ya no se trata de pelear. Se trata de prepararse. Camila no fue a casa esa noche. Caminó hasta un café abierto las 24 horas, pidió un café que apenas tocó, y abrió su laptop. No lloró. No tembló. Comenzó a rastrear cada movimiento que Marcus había hecho en los últimos 6 meses. Recordó cómo había recortado el presupuesto de viaje de su equipo, pero de alguna manera aprobó un viaje a una conferencia de 14,000 pesos para Diana en mercadotecnia. Recordó cómo había insistido en reclasificar su puesto como no esencial mientras inflaba el título de uno de sus subordinados directos a vicepresidente de optimización de clientes, un título que no existía en ningún organigrama. Recordó los memorandos de justificación que les exigió a todos, pero que él nunca presentó. Extrajo recibos, correos, notas, registros financieros, justificaciones presupuestarias, promociones, historiales de calendario. Usó las mismas herramientas que había construido para proteger a la empresa del desperdicio y las volteó hacia adentro. Para el amanecer, tenía un informe de auditoría interna de 24 diapositivas. Ordenado, preciso, sin emociones. El tipo de informe que no grita. Entierra. Pero no lo envió. Todavía no. Porque el poder real, no se trata de calcular el momento del golpe. Se trata de dejar que tu enemigo se sienta seguro justo el tiempo suficiente para cometer un error del que no puede alejarse. Ese viernes, Marcus pasó junto a su escritorio con su sonrisa falsa habitual. Trabajando duro, veo, dijo. Camila le devolvió la sonrisa, calmada como el cristal. Siempre. Él no tenía idea. Para entonces, el rumor había circulado de que Camila había sido reestructurada. Algunas personas la evitaban. Otras ofrecían ánimo incómodo. Unas pocas, aquellas que alguna vez se beneficiaron de su eficiencia silenciosa, ahora repetían las líneas de Marcus como buenos soldados. No le molestaba. Ya no. Ya no estaba tratando de sobrevivir. Estaba preparándose. Cada movimiento que hacía era deliberado. Comenzó a revisar los resúmenes ejecutivos que Marcus había presentado a la Junta, marcando inconsistencias. Profundizó en los informes de gastos a nivel departamental, resaltando patrones. Algunos de los cambios que impulsó habían ahorrado dinero a la empresa, pero otros eran humo y espejos. Ahorros que simplemente habían sido redistribuidos bajo nuevos nombres. Títulos inflados, roles duplicados, amigos promovidos. Pensó que nadie estaba mirando, pero ella sí. Silenciosamente, minuciosamente. Y ya no tenía miedo de usar su nombre. Redactó un correo, no para recursos humanos, no para Marcus, sino para el equipo de liderazgo ejecutivo. No adjuntó el informe completo, solo una vista previa. 3 diapositivas. Una muestra de lo que había compilado. Suficiente para levantar una ceja. Lo firmó Camila Brennan, analista estratégica senior de finanzas, Meridian Industries. Dejó su dedo suspendido sobre el botón enviar. Su bolígrafo plateado descansaba en el escritorio a su lado, el mismo que su padre le dio cuando comenzó este trabajo. Lo recogió, lo sostuvo entre sus dedos, y recordó lo que le dijo. Nunca pidas tu lugar. Demuéstralo para que no puedan negarlo. Sonrió apenas. Luego presionó enviar. Y con eso, la cuenta regresiva comenzó. El correo había sido enviado. 3 diapositivas, sin acusaciones, solo datos. Ordenados, silenciosos, innegables. No incluyó su informe completo. Todavía no. Quería que el silencio que siguió trabajara a su favor. Quería que Marcus siguiera sonriendo, siguiera creyendo que era intocable. Ese lunes, algo cambió. A las 9:12 de la mañana, recibió una invitación de reunión inesperada. Asunto: revisión preliminar, inquietudes presupuestarias internas.
Enviado por la oficina ejecutiva. Sin agenda. Solo su nombre, una hora, y las palabras. Su análisis captó nuestra atención. Aceptó sin dudar. Marcus, por supuesto, no había dicho una palabra. A las 10:03 de la mañana, pasó junto a su escritorio como si todo estuviera perfectamente bajo control. La misma sonrisa ensayada, el mismo comentario despreocupado. Espero tu proyección del Q2, Camila. Y por un momento, casi sintió lástima por él. Casi. La reunión se llevó a cabo en el piso 34, donde el vidrio se volvía más oscuro y las voces más frías. 2 ejecutivos se unieron a ella, personas que solo había visto en reuniones generales trimestrales y en las presentaciones de inversionistas de la empresa. Uno tenía un blog legal. El otro tenía las diapositivas que envió, impresas y anotadas. Explíquenos esto, dijo uno de ellos. Queremos entender qué estamos viendo. Camila respiró hondo y comenzó. Sin teatralidad, sin amargura, solo números, patrones, anomalías, recortes presupuestarios que no eran recortes, promociones que venían con cuentas de gastos más grandes que las funciones laborales requeridas, títulos de trabajo sin estructuras de reporte, justificaciones de compensación sin métricas reales adjuntas. Hicieron preguntas inteligentes. Ella respondió con calma, con precisión. Cuando indagaron sobre cómo había recopilado esto, señaló los sistemas internos que ella misma había construido. No había forma de argumentar en contra. Eran los propios datos de ellos, simplemente finalmente siendo vistos por lo que eran. Al final, les entregó un sobresellado. Dentro estaba la auditoría completa, 24 páginas con fuentes y su firma. Camila Brennan, analista estratégica senior de finanzas. Ninguno de ellos se inmutó ante el nombre, pero uno hizo una pausa, la pluma suspendida. Brennan, ¿alguna relación con? Ella encontró sus ojos. Eso no es relevante para esta conversación. Un pequeño asentimiento. Eso fue suficiente. La reunión terminó con un apretón de manos tranquilo pero firme. De vuelta en su escritorio, se sentó lentamente, manos cruzadas. Marcus pasó de nuevo, todavía inconsciente, todavía ajeno. Esa tarde, recibió una respuesta de uno de los ejecutivos. Próximos pasos en revisión. Por favor, manténgase discreta. Sonrió ante la redacción. Discreta era lo que mejor hacía. Pero que no se equivoquen, ya no se estaba escondiendo. Simplemente estaba esperando. Y esperar es una habilidad cuando se hace con intención. Para el final del día, una segunda invitación de reunión llegó a su bandeja de entrada. Revisión del comité completo miércoles 10 de la mañana. Esta vez, no era solo interno. Legal estaba en copia. Marcus no. Y con eso, los bordes de su ilusión comenzaron a deshilacharse. El miércoles llegó, gris y quieto, el tipo de mañana que contiene la respiración. Camila vistió de azul marino, líneas limpias, sin joyas, cabello recogido, rostro neutral. No quería parecer poderosa. Quería parecer preparada. A exactamente las 9:58 de la mañana, entró a la sala de juntas ejecutiva. Paredes de vidrio, mesa larga, una fila de botellas de agua con etiquetas perfectamente alineadas. Cada detalle en esta sala estaba diseñado para hacerte sentir pequeño. Pero ella no se sentía pequeña. Marcus ya estaba allí. Levantó la vista cuando ella entró, su sonrisa medio curvada, medio cautelosa. No me di cuenta de que asistirías a esta, dijo. Camila no dijo nada. Solo tomó asiento frente a la mesa, calmada, impasible. Luego el resto entró. Legal. Cumplimiento. 2 vicepresidentes. Una silla vacía en la cabecera de la mesa. Marcus se movió en su asiento. Y entonces, tranquilamente, la puerta se abrió una última vez. Su padre entró. Sin anuncio, sin ceremonia, solo presencia. Su rostro no revelaba nada. Miró alrededor de la sala, asintió una vez, y se sentó. La sala cayó en silencio. Marcus parpadeó 2 veces, su postura endureciéndose por instinto. Comencemos, dijo su padre. La jefa de cumplimiento dirigió la sesión. Hizo clic en las diapositivas originales de Camila, limpias y condenatorias, y luego hizo la transición a la auditoría completa.
Marcus comenzó a interrumpir. Estas afirmaciones no son exactamente justas. Su padre levantó una mano. Déjela hablar. No fue una solicitud. Camila les explicó cada detalle línea por línea. Sin emoción, solo datos. Promociones aprobadas sin registros de mérito. Presupuestos de viaje disfrazados como compromisos con proveedores. Reestructuración departamental utilizada para marginar a los mejores talentos en favor de alianzas personales. Terminó con el costo total. Casi 1.2 millones de pesos en eficiencia mal representada en 3 trimestres. No necesitaba editorializar. Los números hablaban lo suficientemente alto. Cuando terminó, cerró su laptop. El silencio se extendió largo e incómodo. Marcus rió nerviosamente. Miren, con todo respeto, esto se siente más como una vendetta que como una auditoría. Fue entonces cuando Camila lo miró directamente por primera vez. Te di el beneficio de la duda, dijo en voz baja. Pensé que tal vez yo era solo daño colateral en una estrategia más grande. Pero luego te escuché decir que yo era fácil de eliminar. Que no tenía a nadie. Su rostro se congeló. No te reporté porque quisiera venganza. Te reporté porque estaba sangrando a esta empresa desde adentro, y pensaste que nadie estaba mirando. Él se volvió hacia su padre, su voz quebrándose. Esto es claramente personal. Pero su padre no se inmutó. Ni siquiera sabía que ella había presentado el informe, dijo. Y si lo hubiera sabido, habría esperado peor. Hubo una pausa. Luego el cumplimiento habló de nuevo. Hemos verificado el registro. El Consejo Legal Interno ha revisado la documentación. Los hallazgos son precisos y profundamente preocupantes. El rostro de Marcus perdió color. Se puso de pie, tambaleándose. Yo creo que debería hablar con mi propio equipo legal. Eres libre de hacerlo, dijo su padre, voz fría. Pero a partir de este momento, tu rol como jefe de departamento está suspendido pendiente de investigación completa. Seguridad te escoltará fuera del edificio. Marcus lo miró fijamente, luego a ella. Y por primera vez, ella lo vio. No ira, no incredulidad. Miedo. Porque ahora se dio cuenta de quién era ella. No solo la chica que pensó que era fácil de borrar. No solo la analista en la esquina. No solo un hombre en una línea de nómina. Era quien había estado mirando, escuchando, esperando. Y había hablado con recibos. Seguridad entró en silencio. Marcus no resistió. Mantuvo los ojos bajos mientras lo escoltaban afuera. Nadie dijo una palabra. Después de que la puerta se cerró con un clic, su padre se inclinó hacia adelante y miró alrededor de la sala. Esto no se trata de jerarquías ni de linajes de sangre. Se trata de integridad. Si alguien como Camila puede detectar esto desde donde está sentada, entonces tenemos un problema más grande que solo un mal actor. Camila miró hacia abajo, hacia su bolígrafo plateado descansando junto a su laptop. No sonrió. Todavía no. Porque esto no era victoria. Esto era solo el comienzo de reconstruir lo que alguien más intentó quemar. Le ofrecieron una promoción la semana siguiente. Un aumento oficial de título, pago retroactivo, una oficina de esquina, e irónicamente, un paquete salarial revisado casi el doble del que Marcus había recortado. Era todo lo que se suponía que debía querer. Todo lo que había ganado. Ella declinó. No porque no estuviera agradecida, sino porque no estaba lista para dejar que su victoria se convirtiera en óptica para la historia de redención de alguien más. No quería ser el símbolo de reforma de la empresa. No necesitaba ser el rostro de cómo se ve la resiliencia. Solo quería hacer el trabajo. En silencio, ferozmente, en sus propios términos. Así que se quedó en su rol. Mismo escritorio, mismas responsabilidades. Pero todo a su alrededor había cambiado. La gente la miraba diferente ahora. Los analistas que una vez la evitaban en la sala de descanso ahora le pedían su opinión. Su nombre aparecía en invitaciones de reuniones de las que no había sido parte en más de un año. Había más gracias, más contacto visual. Pero lo que más le sorprendió fue el silencio. Nadie chismeaba sobre Marcus. Desapareció tan fácilmente como había ascendido. Y ella permaneció. Mantuvo su bolígrafo plateado en su escritorio exactamente donde había estado a través de todo.
No como un recordatorio de quien se lo dio, sino de para qué lo usó, para registrar, para proteger, para atacar. En casa, abrió una nueva cuenta de ahorros para las necesidades médicas de su madre y pagó el saldo de sus recetas. Por primera vez en meses, no tuvo que revisar su aplicación bancaria antes de ir a la farmacia. Pero había una cosa que no podía dejar de lado. Seguía reproduciendo algo que Marcus dijo detrás de esa puerta de oficina. Ella no está protegida. No estaba equivocado. Durante la mayor parte de su vida, trabajó duro para separarse del nombre de su padre. No quería el atajo. No quería los susurros. Quería ganarse su lugar de la manera larga. Pero tal vez había ido demasiado lejos tratando de demostrar que no necesitaba ayuda. Tan lejos que se había aislado por completo. Y eso fue lo que Marcus cazó. No debilidad. Aislamiento. Ese fue su punto de inflexión. Comenzó a ser mentora de 2 mujeres jóvenes en la empresa. Ambas brillantes, ambas calladas, ambas fáciles de pasar por alto. Las invitó a sentarse en reuniones. Les reenvió correos de elogios que una vez habría guardado para sí misma. Compartió sus errores tanto como sus victorias. Porque el legado no se construye en títulos. Se construye en cómo cambias la temperatura de la sala después de sobrevivir el fuego. Algunas personas piensan que el poder es ruidoso, que se encuentra en la oficina de esquina, el gran discurso, el momento decisivo. Pero Camila aprendió que el poder real, el tipo que cambia salas, culturas, resultados, es casi siempre silencioso. Vive en la persona que observa, escucha, documenta, espera. Vive en la contención. Cuando se sentó por primera vez en esa escalera, mirando su cheque de pago recortado, pensó que estaba sola. Pensó que tal vez era ingenua al creer que hacer las cosas bien en silencio la protegería. Que el mérito era suficiente. Que la integridad sería reconocida de alguna manera sin aplausos. Pero no estaba equivocada. Solo era temprano. Y Marcus era el tipo de hombre que solo entendía volumen. Confundió la quietud con debilidad. Confundió la estrategia con sumisión. Pensó que ella no tenía a nadie. Pero olvidó que ella se tenía a sí misma. Esa siempre fue la diferencia. Él necesitaba una audiencia. Ella solo necesitaba un plan. Y cuando llegó el momento, no se enfureció. No gritó. Simplemente dijo la verdad con evidencia, con precisión, con una calma tan inquietante que incluso los ejecutivos más experimentados se quedaron quietos. Recordó mirar su rostro cuando se dio cuenta de que todo había terminado. Que todo lo que construyó sobre manipulación y ego había sido desechó por la misma persona que intentó borrar. Y todo lo que ella había hecho fue quedarse. No asaltó el castillo. Se convirtió en los cimientos debajo de él. Y cuando se agrietó, él cayó a través. No fue venganza. No realmente. Fue claridad. Ahora, meses después, Camila camina por los mismos pasillos. La gente todavía susurra, pero no de la forma en que solían hacerlo. Hay respeto ahora. Y con él, un peso silencioso. La expectativa tácita de que liderará de la manera correcta. Que protegerá a las personas que todavía están aprendiendo a protegerse a sí mismas. Y tal vez eso es en lo que se convierte la supervivencia. No solo en superarlo, sino en convertirse en el tipo de persona que arrastra a otros consigo. No necesita un título más grande. No necesita aplausos. Solo necesita saber que cuando el silencio de alguien más se confunde con debilidad, ella estará lo suficientemente cerca para recordarles que no lo es. A veces las historias más poderosas no son contadas por las voces más fuertes, sino por aquellas que esperaron, documentaron, y atacaron solo cuando el momento era el correcto. Camila Brennan demostró que no siempre se trata de quien grita más fuerte. A veces se trata de quien observa más de cerca, quien espera más tiempo, quien golpea con más precisión. Y cuando finalmente lo haces, no necesitas decir otra palabra. Los números hablan por ti. La historia de Camila Brennan no es solo una historia de venganza corporativa o justicia en el lugar de trabajo. Es una lección sobre poder, silencio y supervivencia estratégica. Aquí está lo que su viaje nos enseña. El silencio no es debilidad. Es estrategia. En un mundo que recompensa el ruido, que confunde volumen con liderazgo y visibilidad con competencia, es fácil pensar que ser callado significa ser débil.
Pero Camila nos muestra que el silencio puede ser la herramienta más poderosa que tienes. Observa, escucha, documenta. Y cuando llegue el momento adecuado, habla, no con emoción, sino con evidencia. La integridad no siempre es reconocida de inmediato, pero siempre cuenta. Puede que seas pasado por alto. Puede que seas subestimado. Puede que seas borrado de las reuniones, de los organigramas, de las conversaciones donde se toman decisiones. Pero si sigues haciendo el trabajo correcto, si construyes con precisión y te mantienes fiel a tus principios, eventualmente la verdad saldrá a la luz. Y cuando lo haga, no habrá forma de negarla. No permitas que el aislamiento se convierta en tu vulnerabilidad. Camila casi perdió todo porque se aisló. Trabajó tan duro para demostrar que no necesitaba el nombre de su padre que se olvidó de construir su propia red. La lección: puedes ser fuerte por ti mismo, pero no tienes que estar solo. Construye alianzas. Mentoriza a otros. Deja que las personas te vean no como una amenaza, sino como alguien en quien confiar. El poder real no exige atención. Lo gana. Marcus necesitaba la aprobación de la junta. Necesitaba que todos vieran sus movimientos, escucharan sus ideas, validaran su existencia. Camila no necesitaba nada de eso. Hizo el trabajo. Construyó los sistemas. Y cuando llegó el momento, simplemente presentó los hechos. Ese es el tipo de poder que perdura. A veces, quedarte es la victoria. No siempre se trata de renunciar dramáticamente, de hacer una escena, o de marcharte con la cabeza en alto. A veces, la verdadera victoria es quedarte, reconstruir, y cambiar la cultura desde adentro. Camila eligió quedarse. No porque necesitara el trabajo, sino porque quería terminar lo que comenzó. Quería asegurarse de que lo que le pasó a ella no le pasara a nadie más. Y finalmente, escribe tu propia historia. El bolígrafo que su padre le dio no era un símbolo de privilegio. Era un recordatorio de agencia. Nadie más puede escribir tu historia por ti. Ni tu jefe, ni tu empresa, ni tu familia. Solo tú. Así que toma la pluma. Documenta tu valor. Defiende tu verdad. Y cuando llegue el momento, escribe el final que te mereces. Porque al final, Camila Brennan no fue salvada por su padre. No fue rescatada por un sistema que falló en protegerla. Se salvó a sí misma. Con paciencia. Con precisión. Con poder silencioso. Y esa es una lección que todos podemos llevar con nosotros.